Hola, yo soy Dado y vas a ver las mejores composiciones y estrategias para la temporada 7 de Overwatch 2. Sabemos que después de una larga temporada hay una gran cantidad de cambios y composiciones sólidas. Hay una cantidad increíble de héroes diferentes en todos los roles. Hay preferencias diferentes, es un buen estado para el juego, pero la preferencia y la comunidad solo pueden llevarte hasta cierto punto contra las composiciones objetivamente mejores. Así que aquí están las mejores composiciones en este momento para que las pruebes en tus partidas y recuerda suscribirte para no perderte ningún video. Ahora vamos a empezar. Tenemos la composición de Spam de Baptiste y Yari, pero con Wrecking Ball, quien generalmente es bastante malo y tiene dificultades contra la mayoría de los tanques fuertes en este momento, que pueden aturdirlo o bloquear su embestida. Sin embargo, jugar oculto detrás del equipo enemigo, calculando tus embestidas para asegurarte de que golpeen a la retaguardia sin ser aturdido, significa que puedes derribar tus objetivos fácilmente, para que sean eliminados instantáneamente por Yari y Baptiste, y cualquier número de diferentes héroes de daño, como Sojourn, Ash y hasta soldado hacen suficiente daño por segundo para limpiar eliminaciones. Es una composición basada en la embestida, y también tiene una cantidad increíble de daño constante, pudiendo eliminar a cualquier héroe en su línea de visión de manera muy efectiva. Sin embargo, pierde ante composiciones más sostenibles con escudos, burbujas e incluso héroes de embestida que puedan intentar eliminar la retaguardia con utilidades como la granada de Ana o el hackeo de sombra. Por no mencionar que algunas composiciones son casi imposibles de abordar para Wrecking Ball, lo que lo hace realmente difícil de enganchar y lo obliga a jugar con mucho cuidado y sin permitir embestir con frecuencia. Pero en cuanto a las composiciones con Wrecking Ball, es la única forma en que puede funcionar, y no está nada mal en absoluto. Definitivamente todavía puede ganar incluso contra un espejo completo, pero con una Orisa en lugar de Wrecking Ball, ya que aunque Orisa gana uno contra uno o cuando ambos están en el suelo, Wrecking Ball puede usar alturas para preparar una embestida, lo que hace que sea mucho más difícil para Orisa lanzar su lanza. La siguiente composición es con Sigma, pero no está acompañado con Widow y Zenyatta como usualmente se usa en Circuit Royale y a veces en La Habana. Ahora en su lugar usaremos a Brigitte para una sólida composición de control de espacio que puede manejar incluso a Orisa. Baptiste todavía es bastante necesario para completar la composición, pero Brigitte es ideal para ayudar a Sigma a tomar espacio rápidamente y mejorar su capacidad de pelea. Los héroes que pueden acercarse a Sigma y empezar a golpearlo con habilidades cuerpo a cuerpo terminarán dando a la Brigitte una ventaja, y con el látigo no podrán castigar completamente a Sigma. Sigma generalmente se conoce solo en los mapas donde las líneas de visión son increíblemente opresivas, pero hay muchos mapas en el juego con áreas largas y planas donde Sigma puede prosperar, especialmente en algunos de los mapas más nuevos como Midtown. Pero la composición no necesita poner todo su enfoque en el spam, sino que se centra en los ángulos y en el control del mapa. Como Sigma, eres capaz de presionar los puntos cerrados desde lejos, Brigitte sosteniendo esquinas y Baptiste manteniéndose con vida como uno de los héroes más fuertes en la categoría de soporte. Sigma también tiene un enfrentamiento favorable contra Junker Queen y Orisa, especialmente su roca que es muy efectiva para castigarlos cuando intentan acercarse. Y la Ultimate es asombrosa debido al hecho de que eleva tus objetivos, permitiéndoles ser derribados de un solo tiro en el cielo donde no pueden ser salvados por Baptiste o curados por Zenyatta. La composición no es asombrosa en todos los mapas, pero con Brigitte, incluso en los mapas de alcance más corto, puede ser muy útil. Vamos con la primera composición de Dive, pero algo definitivamente diferente y probablemente algo que has visto en tus partidas clasificatorias. Doomfist a menudo se sumerge en spam con una retaguardia de Ana para ayudar al empuje de Doomfist de manera agresiva, pero con su Yorn y del otro lado una Echo o Soldado, pueden infligir un daño impresionante desde lejos. Doomfist tiene un daño más concentrado en comparación con Winston, quien puede golpear a ambos soportes a la vez. Aunque Doomfist tiene su slam y su puñetazo de área de efecto, su cañón de mano debe enfocarse en un solo objetivo, o el pequeño daño que inflige se diluirá. Es un personaje muy arriesgado con sus embestidas, pero afortunadamente tiene la movilidad para escapar. Sin embargo, durante ese tiempo héroes como Soldado y Echo están buscando disparos a distancia y bombas adhesivas mientras infligen un gran daño de spam. Entonces, si Doomfist golpea a alguien contra una pared, puedes esperar un serio daño explosivo y a continuación, incluso si el intento de embestida no tiene éxito, se está haciendo mucho daño al enemigo, siempre y cuando Doomfist sobreviva para volver a lanzarse. Sigue Orisa junto a Baptiste e Yari en la composición clásica de spam. La combinación de Baptiste e Yari puede ser muy fuerte, teniendo el enfoque en la línea para ser aún más devastador. Incluso Sigma puede tener dificultades contra la cantidad de daño que se avecina, lo que hace que Orisa sea tan fuerte en su potencial de combo con todo tipo de ultimates. Genji es definitivamente la combinación menos utilizada con Orisa, pero es perfecto para eliminar objetivos dentro del alcance de pelea, así como usar su dash para atravesar rápidamente a todos en el radio. Además, Bastion también es una combinación perfecta y a menudo se juega en la misma composición con el modo torreta y su ultimate. Si se hace en el momento adecuado eliminarás a tus enemigos en poco tiempo.
La composición también es bastante fácil de jugar, pero se vuelve más avanzada si gestionas los cooldowns de habilidades, jugando en equipo y teniendo un buen objetivo, lo que aumenta el potencial para hacer eliminaciones. Ahora, para la composición especial de Reinhardt, es una composición clásica que es divertida y rápida de jugar, con un potencial explosivo que solo necesita un Lucio para sobresalir. Hay muchas formas diferentes de jugar la composición de Reinhardt, incluso aunque Symmetra y Bastion sea una opción popular de alto poder. Soldado y Mei pueden funcionar según el mapa, ya que las zonas elevadas y los puntos de estrangulamiento pueden dificultar que Bastion y Symmetra corten la distancia. En cambio, Soldado y Mei pueden obtener un gran control sobre el espacio para sacarle provecho a sus disparos y la pared de hielo. La composición tiene una fuerte flexibilidad y la capacidad de mantener espacio, tomarlo y luchar tanto a larga distancia como a corta distancia, aunque es mejor usarla de cerca y a distancia cuerpo a cuerpo. Definitivamente necesitas un buen jugador de Reinhardt para que funcione, pero como tanque es importante no tener miedo de tomar espacio de manera agresiva y rápida, ya que ir despacio es perder tu tiempo y tus recursos. Como equipo, ayudar a Reinhardt, mantenerse cerca de él y empujar con fuerza es realmente importante, para no frenar tu avance. Sombra está de vuelta con el clásico combo de Sombra, Tracer y Winston, que sigue siendo muy fuerte y es preferido por muchos jugadores. Es mucho más difícil de ejecutar, pero en mapas como Dorado y Gibraltar, las posiciones elevadas son tan poderosas que necesitas la opción de jugar verticalmente, saltando arriba y cayendo desde arriba. Sombra no es el héroe más vertical, pero cuando tienes control de las posiciones elevadas es muy fácil atacar objetivos aislados, a los cuales puedes identificar y debilitar, lo que hace la composición sea muy fuerte. Ana también aporta una gran granada que es crucial para realizar jugadas. Combinándola perfectamente con el resto de las utilidades de la composición de Dive, esta utilidad es lo que realmente hace que la composición sea tan poderosa, bloqueando curaciones con la burbuja de Winston, aplicando la anticuración con la granada biótica de Ana y silenciando a los enemigos con el hackeo de sombra, todo en una misma composición. Esto la convierte en la mejor composición de Dive en Overwatch 2. Nuevamente es una composición muy difícil de jugar, pero definitivamente es una de las más fuertes del momento. Intentarla en tus partidas vale la pena para mejorar tu nivel de habilidad y crecer en el juego, pero definitivamente mantente en los mapas de Dive para evitar ser eliminado por todo el daño desmedido en el juego en este momento que puede atravesar a Winston y eliminar a Tracer de un solo golpe. La siguiente composición aporta un enfoque más equilibrado al ataque de Winston, y juega con Sojourn en lugar de Sombra. Sojourn es una gran heroína para el enfoque de fuego y daño constante en la línea del frente, además de ser capaz de evitar los ataques de divers con su deslizamiento, por lo que encaja perfectamente en la estrategia de dive. En el espejo puede defenderse muy bien por sí misma y a menudo supera a Sombra, que debe centrarse en eliminar a los personajes vulnerables, pero con Sojourn siendo tan ágil es difícil atraparla y centrarse solo en la retaguardia significa que a menudo podrán usar sus ultimates y habilidades de apoyo para mantenerse con vida. Una Sojourn agresiva es realmente difícil de controlar y también brinda muchas opciones para vencer a las composiciones más lentas que no juegan dive. Soldado puede ejercer una gran presión de daño por sí solo mientras el resto del equipo gana espacio, y cuando la línea del frente enemiga se ve obligada a dar la vuelta para ayudar al ataque de Winston, Soldado puede tener todo el espacio del mundo para trabajar y disparar a placer y acercarse peligrosamente. Es una composición equilibrada con un ataque de dive sólido, una retaguardia resistente y un potencial de eliminación y daño a distancia, además del gran daño por área de efecto de ambos, el disparo disruptor de Sojourn y el daño de área del cañón de Winston. El daño en área siempre ha sido efectivo en la historia de Overwatch. Ahora tenemos la combinación de Zarya y Bastion. Utilizando a Bastion junto con las burbujas y avanzando descaradamente mientras consigues energía, y una gran forma de aprovecharlo es usando las burbujas cuando Bastion está en su forma de torreta. Es una buena combinación entre un daño sostenido y una velocidad increíblemente rápida, ya que puede disparar objetivos a media distancia y doblar esquinas con un daño explosivo y ultimates. El rayo de Zarya también es ideal para muchos tanques fuertes en este momento, incluyendo a Orisa y a Sigma. Incluso el simple hecho de que la gente siempre intente negarlo significa que es una prioridad principal de tenerlo para evitar que obtenga su máximo valor. La distancia de Zarya también es subestimada, y en mapas cercanos a medios rangos puede cambiar sin esfuerzo entre rangos, infligiendo daño constante y con alta energía. Puede lograr algunas jugadas sorprendentes al final de las peleas cuando todos los enfriamientos están a punto de terminar. Este dúo debes probarlo sí o sí. Ahora pasamos rápidamente a una composición similar donde Orisa reemplaza a Zarya. Está libre para avanzar con fuerza infligiendo un daño pesado a la línea delantera y completamente controlando la línea trasera cuando llegas hasta ellos. Ni siquiera tiene que cargar su daño como lo hace Zarya para lograrlo. Orisa es un tanque más comprometido y menos vulnerable en la pelea inicial, y avanzar primero y rápido es un movimiento sencillo que es un consejo secreto para ganar la mayoría de tus partidas. Arrasa con todo en la primer pelea, nada de cautela para agarrar los desprevenidos. Vamos con la última y en lo personal para mí es la mejor composición. Es el dúo de Bastion con Junker Queen.
Con solo su grito hace que esta composición ultra rápida sea imposible de manejar, con cantidades increíbles de daño tanto con la forma de torreta de Bastion como los ataques casi imbloqueables de Jonker Queen. No solo es perfecto para destruir la retaguardia en un instante, sino que también hace que cualquier bastión enemigo tenga que jugar de manera mucho más segura y no pueda desafiarte durante tu acercamiento. El daño de la Jonker Queen también es suficiente para no tener que entrar todo el tiempo. Si empujas constantemente, es mucho más fácil prepararte para lo que viene mientras sigues avanzando. Su Rampage también es genial para abrir peleas y llegar detrás del enemigo, obligándolos a usar habilidades para sobrevivir a la pelea y luego darse cuenta que a la vuelta tienen que tratar de lidiar con un tanque que ahora está en su retaguardia, pero eso permite a tu equipo acabar con el resto de los enemigos. Combinado con la clásica Symmetra, las posiciones que la composición puede tomar son ilimitadas y la convierte en una pesadilla de tratar. Quiero que lo pruebes y me digas cómo te fue. Esto es todo para las mejores composiciones y estrategias en el juego en este momento. Estoy segura que muchas de estas composiciones ya las habías visto o las estás viendo más común ahora. Debido a la variedad en estas composiciones, asegúrate de probarlas y déjame en los comentarios cuál es tu favorita y cuál intentarás primero. Hice lo que pude para explicar de manera sencilla estas composiciones, espero que te sean de mucha ayuda y gracias por mirar. Suscríbete para más videos de Overwatch 2, yo soy Dado, ten un buen día y nos vemos en el siguiente video.